partidos que no ofrecían realmente oposición. En tanto que a partir de 1977, en donde se legisla en materia de organizaciones políticas y procesos electorales, se crean las bases para una nueva, digamos, reorganización de los partidos políticos, y a partir de ahí entramos en una fase, y decimos que hay sistema de partidos porque hay por lo menos 3 partidos grandes y 3 o 4 partidos pequeños que están en posibilidades de alcanzar sus fines. Esto quiere decir que están en posibilidades de, además de ser partidos políticos, de transformarse en gobierno. Transformarse en gobierno. Pero también en 1977, en donde se legisla en buena medida la reforma política, nos dicen algunos de nuestros politólogos muy destacados en México, dice, la reforma política se hizo con el objeto de cooptar a la izquierda, de institucionalizar a la izquierda. Incluso alguien afirma, dice, la reforma política en México de 1977 se hizo para la izquierda, dice, pero la aprovechó la derecha. Y lo vamos viendo en una perspectiva, y puede tener una buena parte de razón este politólogo, estoy citando a Arnaldo Córdoba, politólogo destacado en México. Bueno, pero más allá de este tipo de apreciaciones, sin lugar a dudas que la reforma política fue una reforma muy oportuna, que al mismo régimen priista le brindó 25 años todavía de presencia prácticamente hegemónica en la arena política nacional. A partir de estos finales de los 70s y de los 80s, también se sentaron bases para ir generando lo que fue un nuevo equilibrio de poderes. ¿Por qué un nuevo equilibrio de poderes? Porque hasta ese momento el poder ejecutivo prácticamente era el dominante en el ámbito nacional. El legislativo, se decía en el legislativo que ahí quienes formaban parte del Congreso de la Unión, especialmente de la Cámara de Diputados, la labor compleja que desarrollaban era levantar el dedo para aprobar las iniciativas del Ejecutivo. El supremo legislador era el Poder Ejecutivo. Sin embargo, a partir de esa reforma político-electoral, empieza a tener una mayor agilidad, una mayor actividad el Congreso de la Unión, y en 1997, el Partido Revolucionario Institucional pierde por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y esto ya transformó, ahora sí ya de manera muy importante, y creó nuevas condiciones para un nuevo equilibrio de poderes, de la reinvención del gobierno, y que el gobierno tiene que tener el timón. Efectivamente, el gobierno tiene que seguir teniendo el timón. Y en materia de seguridad pública no es la excepción. El gobierno a nivel federal, estatal y municipal, a nivel regional, a nivel provincial, y bueno, aquí también la legislación es diferencial en nuestros diferentes países, debe tener la batuta, pero tener la sensibilidad de contar con el concurso de la sociedad civil, de hacer política pública en materia de seguridad para realmente, por lo menos, atenuar este flagelo que es de corte mundial. Yo ahí ya noto que este diagnóstico, entre 1950 y 70, pues realmente vivíamos todavía un mundo en relativa calma. Sin embargo, a partir de mediados de los 80 en adelante, como que se empezó a dar un incremento en los aspectos delictivos. Y este asunto no es privativo de los países subdesarrollados, o que eufemísticamente denominamos países en vías de desarrollo, o del tercer mundo, o ese tipo de situaciones, sino que afecta a países desarrollados. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, dicen, en el Reino Unido, dice, la delincuencia creció a tal punto que entre sus respuestas tuvo que reestructurar su sistema penitenciario. Las cirugías, vamos a llamarlas de esta manera, los cambios, los ajustes en los sistemas penitenciarios, en la legislación, en acciones, en programas, ha sido tarea de países desarrollados,
de países subdesarrollados, la siguiente. Dice ahí, dado el crecimiento de la delincuencia, por ejemplo, lo que ustedes conocieron y que fue muy, proyectó incluso a Giuliani, ustedes recordarán, incluso Giuliani se atrevió a ser uno de los precandidatos del Partido Republicano, pero que no ganó en las primeras elecciones primarias, tuvo que retirarse, pero como alcalde fue muy exitoso y promovió aquello de tolerancia cero.